Sin Filtros llega a ustedes con el auspicio de... Con dientes grandes o muy pequeños, con frenos o con ventanitas, chuecos o un poco separados. Para las bocas reales llegó la nueva Polar Multibeneficios. 5 beneficios en una sola pasta con tecnología Power Fresh que te da una sensación de frescura prolongada y protege la boca de toda tu familia. Nueva Polar Multibeneficios, probada en bocas de verdad. Cordiales saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Sin Filtros en este mes de marzo, el mes de la mujer. Precisamente el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero es una fecha para muchos de ingrata recordación, pero también una oportunidad como para empezar a reclamar derechos y posicionar más a la mujer en los espacios en donde hoy está. Y es por eso que en nuestra emisión hemos considerado oportuno invitar a la asambleísta Cristina Reyes Hidalgo, además poeta, abogada, multifacética, y con ella vamos a abordar el rol de la mujer en Ecuador, así como recoger sus criterios en cuanto al actual Ecuador en el ámbito político y temas de la coyuntura nacional. Asambleísta, bienvenida, qué gusto recibirla acá en Sin Filtros. No hay duda que el Ecuador ha dado pasos agigantados en el tema de darle mayor democracia al tema de derecho de género, pero ¿sienten ustedes que todavía no hay el espacio necesario para las mujeres? Bienvenida. Carlos Luis, muchísimas gracias por esta oportunidad, saludar a toda la gente que nos está viendo, muy especialmente a los manavitas. Siempre es hermoso venir a esta tierra donde inicié mi carrera política. Y contestando a su pregunta, todos los espacios están por conquistar. Se han dado pasos agigantados en cuanto al ejercicio y la consecución de derechos, pero falta muchísimo para poder decir que vivimos en un país con igualdad de oportunidades. Lamentablemente duele decir que todavía no vivimos en un país donde las niñas ecuatorianas puedan decir completamente llenas de alegría: este es el país para realizar mis sueños. Y eso entristece, porque tenemos un país maravilloso que nos entrega todo, pero me hablo de las cifras que tenemos todos los días. Cifras diarias o cada 3 días que mueren mujeres asesinadas por sus parejas, por su entorno familiar, cuando cada día se presentan 11 casos de abuso sexual, o cuando escuchamos que 2.000 niñas ecuatorianas dan a luz, es decir, que han sido violadas sistemáticamente, que hubo cifras altísimas en temas de embarazo adolescente. Entonces algo hay que cambiar, hay algunos patrones culturales que tenemos que relevar, y tenemos que convertirnos en voces de conciencia. Qué importante que usted haya dicho en esta introducción que no celebramos el Día de la Mujer, que no hay algunas cosas que celebrar, que lo que hacemos es conmemorar luchas y conquistas y todo un camino que todavía hay que recorrer. Usted marcaba 105 casos de femicidio en el año anterior. Hay una cifra bastante alta y un índice en cada una de las provincias en lo que va del 2020. Y si revisamos a quienes hoy tienen representación en ámbito político, son también bajas. ¿Dónde están esas principales limitaciones para que la mujer empiece a tomar un rol protagónico? Bueno, primero es poner atención en la cifra. Cuando uno habla de 105 mujeres asesinadas, estamos hablando de 105 sueños que fueron cegados, 105 familias que fueron destruidas. ¿Y dónde fueron destruidos estos sueños? ¿Y dónde fueron cegadas estas vidas? En un entorno donde se supone, porque el porcentaje es altísimo, estas mujeres mueren en su entorno de amor, de supuesto amor, en su entorno de pareja, en su entorno familiar, donde se supone que tienen que existir relaciones saludables. Y es allí que decimos, tenemos que intervenir con la educación, porque la educación es la única arma que nos libera de nuestros condicionamientos culturales, religiosos. Es la única arma que nos da la posibilidad de trascendencia, que nos da el conocimiento, que nos da el poder, en definitiva. Entonces hay que hacer mucho énfasis en esto, porque hay que sembrar desde que somos muy niños, en niños y niñas, este sentimiento y estas condiciones de igualdad. Es decir, puntualizamos inconvenientes o tal vez no políticas adecuadas en el tema de educación. Es que sí, las políticas públicas no han sido direccionadas para solucionar esos problemas. No son suficientes, y además una ley con un presupuesto limitado como el que el gobierno ha otorgado
y todavía algunas ministras o ministros de esto se dicen feministas. ¿Cómo pueden ser feministas otorgando solamente $600.000 con las cifras aterradoras que estamos presentando? Porque yo les digo, no solamente se pierde una vida, ¿qué pasa con esos niños que quedan huérfanos? ¿Qué pasa con esa familia que queda destrozada? El impacto que da en la familia. ¿Por qué la sociedad ecuatoriana debería aterrorizarse, escandalizarse y movilizarse para que esto cambie? No normalizar esas cifras de verlas en un periódico de Crónica Roja y decir, mataron a machetazos a una mujer y como que fuera algo normal. Es algo realmente aterrador, es una barbarie que se comete. ¿Y cómo comienza, Carlos Luis? Lastimosamente, a veces normalizando relaciones tóxicas, los celos de pareja. A mí no me gusta meterme en la vida de los demás, cada quien sabe cómo lleva su vida, pero no es posible que continuemos replicando estos patrones realmente mal enfocados que hacen a hombres y a mujeres, al final del día, a mujeres sobre todo, que condicionan su vida, sus sueños y que las puede llevar a la muerte. Es decir, muchas veces terminan siendo cómplices hasta llegar a la fatal decisión, como por ejemplo en los casos en donde hemos marcado que la decisión fue asesinarlas. Bueno, la complicidad también puede venir de un entorno que calle y lastimosamente a veces las mujeres que son víctimas de violencia esperan demasiado tiempo. Y muchos de estos casos no se judicializan, no llegan a la instancia que deben llegar. No llegan ni siquiera a denunciar, porque ya es demasiado tarde. En algunos casos que han hecho la denuncia, no se dan las medidas de protección necesarias a la víctima para impedir el caso. ¿Cuántas mujeres que fueron asesinadas tenían boleta de amparo y resulta que su victimario tenía todas las posibilidades de acercarse y de cometer el ilícito? Hemos visto casos aterradores en Guayaquil de cómo un hombre, la expareja tuvo secuestrada durante un día, violando sistemáticamente a su pareja. Hay que invertir no solamente en la educación, sino también en las medidas de protección a las mujeres que se atreven a denunciar. El entorno familiar, los vecinos y demás también tienen que colaborar en ese caso, si escuchan algo, porque es todo un entorno el que es víctima, no solamente la mujer, sino también la familia. Hay mucho camino por recorrer y yo creo que esta oportunidad es un espacio para justamente recordar cuánto nos falta. Justamente, dejando al lado este tema social, que sin duda es un problema y que nos genera mucha preocupación, metiéndonos al ámbito político, ¿hay un antes y un después en la mujer? ¿Ha considerado usted o ha identificado cuál es el punto de inflexión tal vez en este espacio que empieza a ganar la mujer, más allá de las reformas legales que le dieron más espacio a la mujer, pero en qué momento comenzaron ya a tener su espacio? Se han logrado espacios importantes, yo no los desmerezco, al contrario, son esfuerzos acorde a la capacidad de lucha, al conocimiento, a la preparación de las mujeres ecuatorianas que hemos visto en este espacio que estaba únicamente destinado para los varones, y que se le calificaba como turbulento o como cosas de hombres, como si la cosa pública, el manejo del Estado y la toma de decisiones de la vida de la gente solamente le correspondiera a la mitad de la población. Somos más de la mitad de la población y tenemos toda la capacidad y el derecho de participar en la vida política y de tomar las decisiones correctas para que haya una mejor vida. Ahora, usted habla de espacios de participación. Solamente tenemos 18 alcaldesas de 256, o si no, 224 cantones. 224, me equivoco, perdón, de 224 cantones. Tenemos solamente 4 prefecturas de todas las provincias del país lideradas por mujeres. Tenemos solamente 54 legisladoras de un parlamento de 137 integrantes. Han existido medidas de acción afirmativa que han permitido, y a algunas personas no les gusta esto, ¿verdad? Porque yo también creo que las personas se deben ganar un espacio por su capacidad. Pero también hay que dar las herramientas en un terreno que ha sido tradicionalmente de los hombres para que muchas mujeres dejen el miedo, ingresen a los partidos políticos, se presenten, se postulen. Y han habido medidas de acción afirmativa como la última que aprobamos en el Código de la Democracia, que ahora las listas no solamente deben ser integradas paritariamente por hombres y mujeres, sino que deben ser alternadas por hombres y mujeres. En ese sentido, mi partido ha sido, creo que, un ejemplo que sin ley, sino por convicción, hemos tenido 2 veces candidata a la presidencia una mujer. Ha sido una mujer, en este caso Cristina Reyes, quien ha liderado lista provincial y lista nacional. Hemos tenido muchas candidatas a prefecta y tenemos la alcaldesa de Guayaquil. Entonces hemos dado un ejemplo por convicción. ¿Siente que hay violencia política en la mujer? Porque vemos Muchísima. En redes sociales, uno revisa en Twitter. Por ejemplo, hay un informe que presenta la Corporación de Participación Ciudadana, realizó un monitoreo y nos dice que entre diciembre de 2019 a enero de 2020
solo existieron 500, en ese lapso, 506 tweets en donde habían discriminaciones hacia quienes hoy tienen un cargo político. Y le cuento algo, ¿verdad? Cómo es a veces la bajeza de quien intenta minar el espíritu de una persona, pero no se dan cuenta de que quienes ingresamos a la arena política y quienes ingresamos a esta lucha con convicción, es que ya sabemos a lo que nos atenemos. E incluso esas bajezas, ese observatorio que usted menciona, efectivamente hizo un análisis de cerca de 30 mujeres líderes del Ecuador. Y mire usted que casi todos los insultos, las ofensas, los desprestigios que ponían en las redes, generalmente va vinculado. ¿A qué cree? ¿Usted cree que algún argumento razonable de la actividad o alguna discusión sensata? O diversidad de criterio en el ámbito político. Exactamente, tampoco. es decir, yo difiero y por el criterio, no. Todo iba enfocado a es un intercambio de criterios y ideas, que es lo correcto, ¿no? Todos los insultos iban vinculados, o sea, a la de apariencia, rata, meretriz, a la apariencia prostitutas física, y más. a la apariencia física Feas. de una mujer, como usted acaba de decir, esa clase de insultos respecto a la moral sexual de una mujer, a intentar siempre denigrar la dignidad de una mujer, a intentar, piensan, creo que realmente no se dan cuenta que esa clase de cosas justamente son la razón que nos da mucha más fuerza para poder trabajar por un mundo, por un país de respeto, por un país en donde los liderazgos generen cambios positivos. Y en ese sentido, este observatorio creo que ha dado una muestra de esa violencia política que es persistente, pero tenemos que cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Con el ejemplo. ¿Y cómo lo cambiamos? ¿Lo sintió? Combatiendo muchísimas veces. Pero créanme, Carlos Luis, que a mí, al contrario de minar mi espíritu, esas cosas me fortalecen y me dan muchas más razones para continuar en la lucha política. Ahora, ya en el cargo y en el desarrollo de las actividades y para lo cual fueron elegidos, ¿ha sentido que está en igualdad de condiciones la participación política de la mujer? Bueno, yo cuando estoy en el Pleno de la Asamblea Nacional me siento en mi cancha. Es un parlamento democrático, tengo mis compañeros, mis compañeras, y yo me fundamento en los argumentos. Nunca faltará el desubicado o incluso también alguna mujer que intente desviar lo central de un argumento para la descalificación o para la ofensa. ¿Le pasó a usted? De eso, sí, y muchas veces. Y evidentemente su ¿Qué caso la marcó, por ejemplo, y que tal vez la hizo más fuerte en esta lucha de igualdad de género? Fue realmente bastante vergonzoso porque si tú eres autoridad, y todos nos podemos equivocar, por supuesto que hasta nadie está exento al error, pero quien representa la más alta magistratura del país, el presidente de la República, tiene aún más que ser muy respetuoso y muy cauteloso con sus argumentos, con sus criterios y demás. Y nunca faltó el anterior expresidente que siempre quería denigrarnos a las mujeres, siempre, como le he dicho, por nuestra apariencia física, utilizando cualquier clase de insultos, y siempre estuvimos allí, levantando la cabeza y levantando la voz de protesta. O también, no ha pasado también quizá por, no creo que sea ingenuidad, pero el propio presidente actual también como que menospreciando el tema de las mujeres y diciendo de que las mujeres se ensañan con los feitos. ¿Qué clase de ejemplo puede dar un presidente que no conoce realmente el sufrimiento del que están pues volcadas muchísimas mujeres por un entorno cultural de violencia y que hay que cambiar? Y el presidente tiene que ser el más firme en rechazar los actos de violencia. Eso refleja el nivel de cultura actual del Ecuador en este sentido de poder dar el espacio que pertenece a cada uno. No, y más que, yo le diría, más que el nivel de cultura, a veces es una profunda ignorancia. Es una profunda ignorancia de realidades que pasan en todo ámbito social, de mujeres que son víctimas de maltrato. Hay también en entornos rurales. Uno a veces habla de matrimonio infantil y lo ve muy lejano, en tierras lejanas. ¿Y qué pasa a veces en nuestros campos cuando a niñas prácticamente son arrancadas de su hogar, y esto aceptado culturalmente, y se van a vivir una vida que no les corresponde? Esa ignorancia a la que usted se refiere, entonces, ¿nos da como resultado que tenemos una democracia débil en el Ecuador? Pues es que la democracia no solamente es ir a votar cada elección y el verte facultado y legitimado para elegir a un gobernante, sino la democracia es un sistema de valores, y en esos valores está, por supuesto, vinculada la solidaridad, está vinculado la participación ciudadana, el generar conciencia en los ciudadanos de esta clase de hechos abominables y de transformarlos y de generar políticas públicas de educación, de salud. Entonces nos falta muchísimo para que esta democracia podamos llamarla una democracia sólida, una democracia saludable, una democracia
que represente las más altas aspiraciones de los ecuatorianos. ¿Cómo mejorarlo? ¿Cuáles son las proyecciones que hay que realizar precisamente para identificar este problema y buscar soluciones? Bueno, educación. La educación es la clave. La educación, y no entendida como, a veces creemos que la educación es como un ciclo vital, es como que cuando somos muy chiquitos hasta salir del colegio y por allí quienes alcanzan a ir a la universidad. Es un constante aprendizaje, venimos a esta vida para aprender, nadie nace sabiendo muchas cosas, a veces venimos condicionados por aspectos culturales, religiosos, cuántos países a veces incluso tienen hasta temas muy radicales a nuestra cultura occidental y es justamente por estas dinámicas sociales. Eso se cambia con el ejemplo, con trabajo, empoderando, abriendo el conocimiento, comparando desde nuestra realidad local, mirando el mundo. Y yo creo que los valores humanos están allí, la solidaridad, el respeto, los derechos humanos son un marco fundamental para saber qué está bien y qué está mal. La libertad, la vida, la dignidad no puede ser menoscabada ni por un Estado, ni por una religión, ni por un movimiento, ni por un partido político, ni por nadie. Y ahí es cuando tenemos que ver cómo muchas mujeres ecuatorianas, muchas niñas ecuatorianas son víctimas constantes de maltrato, violencia y violaciones. Hace poco le preguntaba, más allá de las disposiciones legales, ¿cuál considera que fue el punto de inflexión para que la mujer empiece a ganar espacios en el país? Esa interrogante quedó pendiente. Y por otro lado, ¿quién termina siendo una inspiración para Cristina Reyes precisamente para entender que estos espacios deben ser aprovechados? Bueno, el Ecuador tiene muchas en su historia mujeres emblemáticas que han sido, creo que la inspiración para la conquista de muchas luchas sociales. Evidentemente Matilde Hidalgo de Procel, justo se generó todo un debate en torno a el de Procel, ¿verdad? Por esto de un tema de pertenencia, pero bueno, ella creo que desde su propia libertad eligió llevar el nombre de su esposo. Ella fue la primera mujer en Latinoamérica en votar. Cuando estaba prácticamente, no era permitido para las mujeres. Ella se convirtió en un emblema al votar, al ir a la universidad. En algunos casos, en su entorno, ¿cómo la llamaban? Loca, la llamaban un demonio. ¿Por qué? Porque era una mujer líder que estaba decidida a hacer historia. Y asimismo también, obviamente, podríamos hablar de una Manuela Sáenz, podríamos hablar también, yo admiro mucho el trabajo de la doctora Rosalía Arteaga, sobre todo, más allá del tema puntual de la sucesión que no se dio, y que yo considero que fue un gravísimo error, más allá de cualquier vacío constitucional que se pueda decir. A mí, yo admiro mucho el trabajo que hace por la juventud y por la niñez, pero también hay muchísimos nombres de mujeres que no están en la historia, pero son las madres abnegadas que todos los días velan por sus hijos, que cuidan de ellos, que los crían, que están pendientes de que no les falte nada, que aunque el marido las abandone y las deje, están allí luchando por ellos. Esas madres también hay que reconocerles un espacio. Y esas son mujeres que a mí me inspiran, por supuesto. La última para cerrar este primer bloque y esta temática. Tengo entendido que lanzó un programa Liderazgo Femenino que ya se desarrolló en Guayas, está por efectuarse en Pichincha y en Manabí. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el alcance? ¿Y en qué momento veremos resultados confirmados respecto a los objetivos planteados? El objetivo es generar un espacio de discusión. Es un proyecto muy ambicioso porque pretende sembrar y generar conciencia, mover la conciencia, sacudir la conciencia. Aquí yo no me creo dueña de la verdad, ni creo que usted la tenga. La verdad al final es una construcción y en la que cada uno de nosotros tiene también su lugar y en la que el diálogo florece y el diálogo es una herramienta civilizada para poder procesar nuestras diferencias. Hicimos este proyecto con el afán de formar a jóvenes en juicio crítico. ¿Y por qué lo hicimos con mujeres? Porque hemos hablado de esta temática y necesitamos a más mujeres y más hombres también. También hicimos un programa mixto de hombres, pero en este caso nos enfocamos en las chicas, en que sean fuertes, en que tomen acción, en que levanten la voz, en que se atrevan más allá de la comodidad de luchar por su entorno, por sus sueños, por sus proyectos personales, en hacer algo más por su comunidad y por las mujeres y por las familias ecuatorianas. Entonces, ya lo hicimos en Guayaquil, comenzamos la jornada en Quito ahora a mediados de marzo y queremos venir a Manabí. Encontramos desafiante también trabajar con la mujer manabita y vamos a hacer la convocatoria muy pronto.
Y todo el mes de junio vamos a estar en este programa de alta formación en liderazgo femenino en Manta. Hoy nuestra invitada es la asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, Cristina Reyes Hidalgo. Antes de ir al siguiente bloque, les tengo una importante recomendación a todos ustedes, y es que en el Ecuador se vive una competencia de verdad, como la nueva Polar Multibeneficios, probada en bocas de verdad. Para los que tienen frenos, dientes un poco separados, pequeños o grandes, para las bocas reales llegó la nueva Polar Multibeneficios con tecnología PowerFlex, que te da una sensación de frescura prolongada y protege la boca de toda tu familia. Crema Polar Dental Multibeneficios, pruébala a tan solo 75 centavos en el mercado de todo el país. Enseguida revisamos el Sin Filtros en la vida de Cristina Reyes, nuestra invitada. Y vaya que hay que hablar mucho en la vida de nuestra invitada hoy. Fue reina de Guayaquil en el año 2000, además fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, aquella que se construyó acá en Montecristi para darnos la Carta Magna que hoy regenta nuestro país. Además fue concejal de Guayaquil, renunció a ese cargo para ser candidata a la Asamblea Nacional, en donde hoy ya cumple su segundo periodo y el último en la recta final. ¿Cómo se describe Cristina Reyes Hidalgo? Bueno, esa es una pregunta bien complicada, porque cuando uno se considera un ser humano en constante construcción y en constante evolución, a veces esas características así tan férreas van cambiando. Pero bueno, puedo decir que soy una persona persistente por esa propia evolución a la que intento abocarme. La vida cambia, es la única certeza que tenemos. Podría decir también que soy una persona que quiere compartir, que me gusta compartir con la gente, de ahí la profesión que he elegido, de ahí la carrera que he elegido. Soy soñadora, soy una persona que ha soñado desde que es muy pequeña con lograr grandes desafíos. Me gusta desafiarme a mí misma cuando tengo problemas y dificultades, y vaya que todos los tenemos. Entonces sí, me gusta desafiarme. Cuando la cosa se pone jodida es cuando más entusiasmo Cuando le pongo. Cristina Reyes dice presente. Usted hacía referencia, la vida está en constante cambio, en constante evolución, y su vida ha cambiado mucho. Desde reina de belleza, presentadora de televisión, abogada, política, poeta. ¿Cuál de esos roles los disfruta más? Todos los disfruto en su debido momento. ¿Y cuál marcó más la vida de Cristina Reyes? En su debido momento. Ahora que usted menciona el oficio de poeta, qué oficio tan noble. Es un oficio complejo, un oficio que está volcado a la nostalgia y a veces a la tristeza. Lo disfruto mucho cuando lo ejerzo, no lo hago siempre, no puedo decir ni que he tenido una carrera literaria, pero sí he tenido 4 publicaciones que las he compartido con la gente que más quiero. El último bautizo literario lo hicimos en Quito y en Guayaquil, con sus padrinos respectivos de Quito y Guayaquil, y pues bueno, disfruto mucho esos momentos de compartir y también de soledad, porque la escritura se da en esos momentos de inspiración. Luego de dejar el reinado de Guayaquil, empieza su carrera política. ¿Cómo fue ese paso? No es así tan cercano. Bueno, pasaron allí 6 años, 7 años. ¿Qué pasó en esos 6 años? Lo cierto es, bueno, yo inicio la carrera política bastante joven, eso es verdad. Hubo muchas personas que con los típicos prejuicios y estereotipos creían que por alguna... De la televisión a la política. Que por alguna actividad que yo realicé en mi juventud, que es cierto, y de la que me siento orgullosísima, fui reina de Guayaquil, y creo que todos me recordaban por ser una reina revolucionaria. Decía, esta muchacha efectivamente no estaba solamente para estar en la pasarela o en el desfile, me veían siempre en los helicópteros, en los camiones, yendo a la cárcel de mujeres, trabajando con jóvenes de la calle, dando talleres de liderazgo en los colegios. En fin, porque para eso me habían elegido, para hacer un trabajo social y para tener una plataforma de liderazgo, ya desde muy joven. Yo era una estudiante de Derecho. Luego corrió mucha agua, porque tuve que terminar mi carrera universitaria. El trabajo en televisión estuvo vinculado desde el ámbito comunitario, trabajando con la gente de sectores populares en sus demandas a la ciudadanía, hasta también trabajos que tuve en temas de espectáculo, programas turísticos, programas, concursos, bueno, una variedad bastante interesante que me enriqueció. Un paso también por el Miss Ecuador de un año que me llevó a la China, al concurso de Miss Mundo.
Entonces, bueno, también las prácticas y la culminación de mi carrera como abogada, un máster en el exterior, bueno, un trabajo diverso, complejo, enriquecedor. Y luego, es decir, conoció de cerca a la gente, conoció la idiosincrasia de nuestro país y se preparó para hacer política. Y es que... ¿O llegó de un momento menos pensado a su vida? Uno se va preparando todos los días, no es que naces y estás preparado. Todos los días, como he dicho, el aprendizaje no es un determinado ciclo vital, es todos los días de tu vida, en todas tus etapas. Y por supuesto, al comienzo, cuando yo decidí participar en la Asamblea Nacional Constituyente, sí debo decir a la gente con honestidad que pensé que iba a ser una etapa breve. Pensaba que iba a ser solamente los 8 meses aquí en Montecristi, en Manabí, y yo iba a continuar con mis planes de vida que incluían... ¿Quién invitó a que sea parte del ámbito político? El abogado Jaime Nebot. Recibí muchísimas propuestas, llamaron, y yo evidentemente dudaba, uno no ha definido en ese momento como su línea partidista. ¿Y qué la terminó convenciendo a Jaime Nebot para aceptar esa invitación? Bueno, yo siempre he admirado al abogado Jaime Nebot, lo conozco y sé que es una persona que tiene integridad, trabajo, una gran capacidad para administrar, para tener una visión de progreso, para transformar las cosas. No es por arte de magia, él lo ha hecho con planificación y con mucho esfuerzo. Y sobre todo vinculando a todos los sectores, porque él es una persona, y eso es lo que he aprendido y también lo he incorporado en mi vida política. Él no es una persona sectaria, él es una persona capaz de dialogar con alguien que piensa completamente opuesto a él, siempre con argumentos y con principios. Entonces, evidentemente, una invitación viniendo de él, yo la acepté y pensaba que iba a ser por un periodo breve y que iba a cambiar mis planes y mi vida se iba a ir a temas personales, más bien ya de carácter amoroso, familiar y demás. Al final, bien dicen que uno hace planes y Dios se ríe. Esos planes quedaron suspendidos y yo inicié una carrera política con grandes satisfacciones. Han pasado ya, mire, 13 años. Y estoy aquí por culminar mi segundo y último periodo como legisladora y creo que pues me siento orgullosa del trabajo realizado. ¿Se arrepiente de algo de lo que ha realizado a lo largo de esta carrera política? A ver, siempre queda el que no hay que arrepentirse, que uno aprende de los errores y demás, pero bueno, obviamente si uno mira hacia atrás y si podrías corregir ciertas cosas, a lo mejor moderaría la impulsividad que tenemos por la juventud, ese fragor de la juventud, ese atrevimiento que tenemos, que es muy bueno también, porque a mí me indignaba en algunos casos cuando algunos se creían todopoderosos y pensaban que no debían rendir cuentas y pensaban que podían humillar a la gente y que poderse encima de todo el mundo. Entonces yo desafiaba un poco con atrevimiento esta clase de soberbia. No sé, quizá la modularía un poco. A veces las batallas no se ganan solamente peleando, levantando la voz. Hay que tener, David vence a Goliat por estrategia, ¿verdad? Con mucha precisión. Pero bueno, solamente el tiempo y la experiencia te hace aprender cómo enfrentar alguna situación. ¿Y cómo es la vida de Cristina Reyes alejada de la política? Por ejemplo, ¿en qué tiempo escribe? ¿En qué tiempo hace esos 4 libros? Yo leí Mis plenos poderes y es muy bueno. Gracias. ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿en qué momento se inspira para escribir? Mis plenos poderes es una etapa de cerca de 10 años. Por ejemplo, ahora tengo escrito algunos poemas que todavía no han sido publicados. Estos últimos, en lo que va de este año, he escrito muy poquito, por allí 2 poemas nada más. Entonces todo es como una recopilación. Mis plenos poderes surge en gran parte de la inspiración de lo que significó Montecristi, esa constituyente que parecía de vida o muerte, que definía los destinos que yo me sentía que estaba definiendo los destinos de la historia del país, muy joven, viviendo también un conflicto personal de carácter de tipo amoroso. Bueno, son el viaje que hice a España para estudiar por una beca que obtuve. Entonces, bueno, ahí se van acumulando el separarte de tu casa, el vivir, comienza la crisis en Europa por la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos que llega a Europa, encontrarme con las comunidades ecuatorianas, todo eso evidentemente genera inspiración. Y hoy la vida de Cristina Reyes en el ámbito familiar y amoroso, ¿cómo la distribuye con tantas ocupaciones? Hay que saber distribuir el tiempo, no es fácil, por supuesto que no es fácil.
A veces uno le dedica mucho tiempo a esta pasión. Tengo un equipo de trabajo muy comprometido, ellas, la mayoría son mujeres. Ellas son muy comprometidas no solamente con la labor legislativa, de fiscalización, de ayudar a la gente. Yo siempre les digo, este es un despacho en el que no solamente venimos a legislar y fiscalizar, aquí venimos a soñar en grande, a ayudar a la gente, a estar pendiente de las demandas ciudadanas. Algunas cosas salen de nuestras competencias, pero estamos allí siempre liderando y trabajando y un poco más, liderando estos proyectos de transformación social, que los hemos hecho la verdad, con mucha alegría. ¿Hay algún momento que marcó la vida de Cristina Reyes? ¿Algo que se le venga a la mente en este momento? Como para que le permita tener la madurez y la solidez que usted hacía referencia hace poco. Uno aprende de los golpes generalmente, esos golpes pueden ser decepciones, pero al final del día es que a veces sobredimensionamos o el éxito o la derrota. Entonces alguien me enseñó que hay, con la misma humildad y procurar también otorgar la misma serenidad, tanto ese éxito y esa derrota. Entonces no quedarte ni celebrando demasiado porque ganaste o obtuviste algo que con mucho esfuerzo lograste, ni tampoco llorando demasiado, ni llorando sobre la leche derramada por algo que no te salió, por algo que se rompió, sea esto del carácter que sea, económico, profesional, familiar, amoroso, lo que fuere. Entonces es como un poco tomar la vida con... Es difícil lo que estoy diciendo, es muy difícil. A veces hay mucha gente que se marean con los triunfos o también se hunden con las derrotas. No hay que darle demasiado tiempo lo uno y lo otro. Hay que seguir. Marcaba usted, estoy en la recta final de mi último periodo legislativo, porque la normativa no le permite ir a la reelección un periodo más. En esta línea, ¿se ha preparado para alejarse de la Asamblea Nacional Cristina Reyes? Creo que se ha concluido o que concluirá y con la mayoría de satisfacciones este periodo. No exento de luchas, de disgustos y también de momentos tensos, porque vivimos jornadas muy duras en el país, movilizaciones sociales, el tema de octubre fue también creo que un rompimiento y una herida difícil de curar para los ecuatorianos, pero que ha dejado en evidencia que necesitamos, más allá de las diferencias que son legítimas que tenemos los ecuatorianos, de nuestras diferencias culturales, étnicas, políticas, soñar con un proyecto de país, ponernos de acuerdo en pocas cosas, pero en cosas trascendentales, ponernos de acuerdo en la educación que queremos para el Ecuador, una educación de progreso, de tecnología, de mirar al futuro, en la salud, que no tiene que ser un privilegio para nadie, y menos si es una persona que nace en condiciones de menos favorecedoras económicamente. La educación, la salud debe ser un derecho para todos. Suena bien y es a lo que todos apuntamos, pero lamentablemente, ¿cómo llevarlo a la práctica en el entorno político? Con una buena gestión, con los criterios correctos, invirtiendo el dinero de manera correcta y no con la corrupción galopante que ha existido, sobre todo en el gobierno anterior, y este no se queda atrás. Hay que, con la gente correcta, con los profesionales y las personas más adecuadas para liderar cada uno de los sectores. Y como digo, sin sectarismos, buscando siempre el mejor beneficio para los ecuatorianos, sobre todo para los sectores menos favorecidos del país. Yo sí creo que el Ecuador tiene todas las oportunidades, el potencial en turismo, en agricultura, en ganadería, en comercio. Tenemos socios comerciales que creo que nos ha faltado la estrategia y un poco las vías diplomáticas para poder llegar, diversificar nuestros productos. Somos muy dependientes del tema petrolero que ha estado salpicado de corrupción. Bueno, salidas hay, no es un trabajo fácil de la noche a la mañana, pero hay que unir a la mejor gente sin sectarismo, sin odio, pensando en el país. No hay duda que son varios los problemas que afronta el país. Ya usted marcaba algunos y la evaluación está clara, pero en esa línea, si hacemos una evaluación profunda, ¿cuál de las funciones del Estado tiene mayor deuda con el pueblo ecuatoriano? Ay, es una pregunta compleja. Obviamente las cifras no son favorecedoras para la Asamblea Nacional, me apena decirlo. La mayoría de parlamentos del mundo tiene una calificación bajita, pero sí me quedo con la conciencia tranquila de que al menos esta legislatura, no como la anterior, que la llamaban peyorativamente la de los borregos, que los mandaban a callar y les ordenaban hacer un montón de cosas en contra de la gente. Esta legislatura, más allá de todos los escándalos, ha reformado muchas leyes que han mejorado
las libertades en el país, como por ejemplo la ley de comunicación. Hemos creado algunas leyes con gran visión social y económica, como la ley de emprendimiento o como la ley de pesca que se acaba de aprobar. Y hemos también tratado de reparar grandes injusticias que se cometieron en el gobierno anterior contra maestros, contra los jubilados que no lograban cobrar su bonificación jubilar. Es decir, estas leyes sí valen las penas y las otras no. Hemos luchado. Lo que pasa es que una ley debe ser una construcción social. Una ley tiene que... ¿cómo cuantificar si es pertinente, si es importante y necesaria esa normativa? Se tiene que convocar a los sectores. Los legisladores a veces, muchos están en sus componentes, y qué vergüenza también ver algunos que están vinculados y ya están siendo investigados, que porque tienen hospitales, que porque dicen que han repartido supuestamente cargos, algo que está completamente prohibido por la normativa ecuatoriana. Pero bueno, en definitiva, ya hice yo mi valoración del tema de la legislatura y ahora ya voy al gobierno. Y yo sí creo que este gobierno deja una gran deuda, porque prometió ser de transición y a la final es una mala copia del anterior. Al final, este gobierno timorato, temeroso, nervioso, que han lanzado medidas inconsultas como la de octubre, que generó casi una hecatombe en el país con muertos y con daños materiales incalculables, le ha faltado mucho rectificar el modelo económico, tener políticas sociales, como lo hablábamos, con rentabilidad social. Aquí no hablamos de afán de lucro. Todavía los casos de corrupción continúan, entonces le ha quedado grande el puesto que le dieron los ecuatorianos. Perfecto, eso solo en 2 de las funciones, porque restan otras 3 y de seguro que el panorama va a ser muy similar, porque están en deuda con el país. ¿Por qué se han enfocado más en los problemas internos en la Asamblea Nacional y han desviado otras cosas importantes? Diezmos, las divisiones, el romper acuerdos que existían en el interior de la Asamblea. ¿Eso como que los ha desviado de los problemas importantes? No creo que hayan sido las prioridades de la Asamblea, sin embargo ha sido lo que más ha captado la atención en titulares. También, estimado Carlos Luis, y lo digo también, yo soy la más respetuosa de la libertad y de la dinámica que cada medio de comunicación y cada periodista al expresar su opinión tenga. Sin embargo, no siempre se habla de las cosas buenas. A la ley de emprendimiento se le ha dedicado un poquito espacio. A la ley de pesca, espacios muy reducidos. Claro, el escándalo. Y muchas veces también es culpa de los propios asambleístas. Sí, por porque supuesto, en ese tipo de casos es cuando más quieren aparecer. Me pasa a mí en la radio. Yo he invitado a 4 asambleístas para hablar de la ley de emprendimiento y ni uno ha llegado. Bueno, pero cuando hay que hablar de fiscalización, algún juicio político, todos aparecen. Tenemos un poco que cambiar el enfoque ya no debería ser, y obviamente los escándalos tienen que ser abordados. Si alguien comete un error que ha reñido con la ley, tiene que ser sancionado, porque el otro extremo es la impunidad y hacer que no pasa nada. Pero cierto es que no hay que dedicar exclusivamente ni los esfuerzos, ni el tiempo, ni los titulares, ni el espacio a esta clase de acontecimientos, sino más bien a los temas trascendentales para el país. Hace 9 meses se reorganizó esta Asamblea Nacional. ¿Qué tan provechosa o productiva ha terminado siendo esa reorganización? Porque si revisamos, se rompió un acuerdo entre Alianza País, creo, y asambleístas independientes. ¿Cuánto desestabilizó la gestión de estas funciones legislativas? Bueno, nosotros no participamos de ese acuerdo. Si usted ve, nosotros no captamos ninguna presidencia, ni estuvimos atrás de ello. Lo que nosotros queríamos siempre es que las causas ciudadanas con las que nos comprometimos, el tema de reforma laboral, de respeto al seguro social, que es la caja chica de los gobiernos, en el que yo me he esmerado de presentar reformas para impedir que los gobiernos le sigan metiendo la mano, que se respete a los jubilados, que los servicios de salud sean óptimos para los trabajadores que pagan mes a mes a una aportación y cuyos servicios son deplorables, que esas causas ciudadanas se implementen, que se les pague a los jubilados. Entonces esas han sido nuestras luchas. Luego ellos rompieron sus pactos, se pelearon y tal. Son cosas de la coyuntura política. ¿Cuál es el efecto de esa división para Sociedad Cristiana? Bueno, para nosotros realmente es intrascendente, no podemos perder el tiempo. Resulta penoso cuando entorpece el trabajo parlamentario. Y allí es un poco, y bueno, ha tenido falencias, pero el actual presidente de la Asamblea, si algo le puedo reconocer es que ha tenido la virtud de conversar con todos. Y eso es importante, porque venimos de un periodo en el que hablar con alguien que pensaba diferente era casi que un pecado.
o era algo imposible. Hay que justamente hablar no solo con las personas que piensan igual a ti, hay que pensar con las que piensan diferente, con ellos hay que conversar, con ellos hay que tratar de llegar, y la palabra acuerdo también se le da una connotación negativa, no acuerdos personales o intereses personales o partidistas. ¿Cuáles son los acuerdos para solucionar los problemas de los ecuatorianos? Hay prioridades en esta recta final, 12 leyes enfocadas, por ejemplo, a productividad, empleo, inclusión y derechos, seguridad ciudadana y reforma institucional. Sí. Por ejemplo, en el caso de ustedes, el CAL estuvo algunos meses sin sesionar por estas divisiones internas. ¿Cómo está la actualidad el Consejo de Administración Legislativa? Bueno, el Consejo de la Administración Legislativa, que yo algún momento, ahora soy parte de ¿Sí? ella, y he intentado actuar con rectitud, prontitud en cada una ¿Antes no de lo mis hacía? intervenciones. Yo les llamé en su momento el Consejo de la Alcahuetería Legislativa. No sé si usted recuerda, Sí, recuerdo. se presentaron 2 juicios políticos contra el ex vicepresidente Jorge Glass, que hoy está en la cárcel pagando una sentencia por temas de corrupción, y esos juicios políticos se quedaban archivados en esa instancia administrativa. ¿Por qué? Porque les daba la gana. ¿Por qué? Porque lo querían blindar. ¿Por qué? Porque lo querían proteger. Lo propio con juicios políticos que se presentaban y se quedaban un año guardado en el cajón esperando que caduquen. Eso tiene que cambiar, de allí la reforma institucional que vamos a hacer para poner ya plazos perentorios, claros, que no hayan vacíos, que si alguien presenta un juicio político al tercer día se ha puesto en conocimiento del CAL e Pero inmediatamente esas trabas se vaya... vienen diciendo desde hace 12 años que están pendientes en la Asamblea. Bueno, hicieron una ley, pero esa ley fue en la época del Congresillo, en el año 2009, dejó unos grandes vacíos, y de allí esto de que la Comisión de Fiscalización tiene la capacidad de archivar los juicios políticos, que el CAL se tome estas prerrogativas, que las cosas no pasan al Pleno de la Asamblea Nacional, que no hay tiempos establecidos. Se va a cambiar todo eso justamente para que haya orden y funcionamiento en el nuevo Parlamento. ¿Para qué? Para que se dediquen a trabajar, a legislar y a fiscalizar los actos de corrupción. Hoy, ¿cuáles son las debilidades de esta Asamblea Nacional? La falta de credibilidad, lastimosamente, que le otorga la ciudadanía, es allí donde el empeño debe redoblarse en función de hacer estas leyes que usted ha mencionado en estos ejes, reformas al Código de Trabajo, defensa al Seguro Social. No hay voluntad política allí. Es increíble cómo quieren seguir dilapidando los recursos de los trabajadores. Ahora, usted habla mucho de eso porque incluso fue o es miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, en los 2 periodos lo ha sido, y conoce a profundidad el problema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nos muestran un informe actuarial que la proyección es muy buena en cuanto a estabilidad. Los servicios son deplorables y el ciudadano lo vive a diario en cada una de las acciones que justamente busca por un servicio. ¿Qué tan compleja es la situación? ¿Cómo entender el IES en el Ecuador? Bueno, el IES está a punto de colapsar si no se toman medidas. No es tan fácil como venir a decirnos que van a aumentar los años de jubilación o hay que aumentar el aporte. ¿Por qué los platos rotos los tiene que pagar siempre la parte más débil, que son los trabajadores? Primero, que ordenen casa adentro las más de 37.000 puestos que hay, y hay que hacer una auditoría de si esos puestos, yo no hablo de médicos o de enfermeras, pero los temas administrativos, ¿por qué los inflaron en esa magnitud? Que paguen las deudas sociales que tienen con el IES. Aquí quieren pagarle a todo el mundo, pero no quieren pagar la plata de los trabajadores y de los afiliados, que la han tomado de manera reiterada para cubrir las urgencias fiscales del régimen. Estamos hablando de poner una norma, que claro, no tienen la voluntad política de hacerlo, para que el IES deje de comprarle bonos al gobierno. 8.000 millones de dólares comprados en papeles del Estado, cuando esa plata se puede invertir en más créditos hipotecarios, cuando se puede hacer inversiones rentables en empresas rentables, buscar la forma que se capitalice el recurso que el trabajador presenta mes a mes. Pero para eso hay que tener voluntad política. Yo convoco siempre a la gente a un gran consenso para salvar el Seguro Social. De otra manera va a seguir este o el gobierno que venga metiéndole la mano a los recursos de los trabajadores y de los jubilados, y haciendo con esos dineros lo que les dé la gana. Ya vamos a hablar de los retos y proyecciones de nuestra invitada y también la visión en cuanto a las próximas elecciones generales. Antes les tengo una importante recomendación a todos ustedes. Aquí en el Ecuador se vive una competencia de verdad como la nueva Polar Multibeneficios, probada en bocas de verdad. Para los que tienen frenos, dientes un poco separados, pequeños o grandes, para las bocas reales, llegó la nueva Polar Multibeneficios con tecnología PowerFlex, que te brinda una sensación de frescura prolongada y protege la boca de toda tu familia. Pruébala, la nueva crema dental Polar Multibeneficios, a tan solo 75 centavos en el mercado. Hoy nuestra invitada es Cristina Reyes, la asambleísta nacional, y con quien revisamos retos y proyecciones. En medio
medio de estos problemas a los cuales hacíamos referencia que vive el Ecuador, también el Consejo Nacional Electoral todavía no puede tomar decisiones respecto a las próximas elecciones por la falta de liquidez, no hay los recursos a disposición, hay discrepancias también en el interior del principal órgano electoral. Y precisamente vivimos un proceso electoral desde ahora, una etapa preelectoral. ¿Cuál es su visión de estas elecciones generales 2021 ante la situación actual del país? Bueno, que evidentemente ya muchos empiezan a especular o a hablar de candidaturas, pero lo más importante de todo eso, más allá de los nombres que se van a dar, que seguramente se conocerán muy pronto de parte de todos los partidos políticos, es cuál es el proyecto, cuál es el programa económico, cuáles son las ideas que se intenta plantear. No estamos ahora mismo como para aventurar, hay que tener ideas definidas, soluciones, modelos que funcionen para solucionar los problemas del país. En el caso de los ciudadanos, para poder identificar un buen candidato, ¿cuáles son los requisitos, más allá de los legales? Más allá de los requisitos, también quiero decir algo importante que me voy con esa satisfacción de este periodo legislativo. En las reformas al Código de la Democracia logré incluir un artículo para que el debate presidencial sea obligatorio en el Ecuador, como lo es en México, como lo es en España, como lo es en Colombia, que es una gran fiesta cívica en la cual ya tú puedes, hablando de los requisitos, ya no solamente un poco medir aspectos que le damos importancia como el carisma de los candidatos, como si es cercano o no es cercano, si te parece auténtico o no te parece auténtico, sino realmente es cómo piensa respecto a uno u otro tema, a determinado sector, cómo piensa implementar medidas, quiénes van a ser las personas que le van a acompañar, cómo contrasta ese pensamiento con el que tiene su adversario, que debería ser un adversario político en un franco respeto, y esa es la cultura política y la cultura cívica que quisiera se instaure en el Ecuador. Entonces, por supuesto, usted habla de requisitos, deberíamos tener... ¿O cómo identificar cuál es un buen candidato? Bueno, un buen candidato no solamente tiene que ser simpático con la gente, tiene que, creo que tener principios éticos, tiene que ser una persona persistente, una persona que no digo que sea amoroso con su adversario, pero sí debe ser respetuoso con su adversario en la batalla de las ideas. Debe también ser desafiante en ciertos aspectos, tener liderazgo, tener carácter y tener voluntad de cambio. ¿Todo eso lo tiene Jaime Nebot? ¿Es el indicado? El abogado Jaime Nebot es una persona que se ha dedicado toda su vida, ha volcado toda su vida al servicio público. Creo que goza de la experiencia, del carácter, del liderazgo suficiente para enrumbar al país hacia un futuro mejor. Yo respeto que él ahora mismo esté en una meditación personal. También creo que su agitada vida política le da ese derecho a meditar en este momento una decisión importante, ¿verdad? Que le va a llevar a ciertas exigencias y a ciertos sacrificios, incluso en el ámbito personal. Así que estamos muy respetuosos, pero la expectativa de que él en los próximos días dé a conocer al país. De lo que han podido dialogar en el interior del Partido Social Cristiano, ¿de qué factores depende el que tome esa decisión? Él los ha hecho público. Carlos Luis hizo un lanzamiento, hicieron un libro sobre él, dos periodistas en Quito, presentaron el libro en Guayaquil y en Quito, y bueno, de allí el libro estuvo plagado de anécdotas de cuando él fue al Congreso, cuando fue gobernador de la provincia del Guayas, asambleísta nacional o diputado nacional, candidato a la presidencia, y creo que su carta de presentación, que es la alcaldía de Guayaquil y cómo transformó nuestra ciudad, que era una ciudad que estuvo en manos de unos piratas hasta antes de León Febres Cordero, y la transformó en una ciudad que hoy se siente orgullosa de sí misma, que muy pronto se va a inaugurar la aerovía, que va a ser otra opción para aliviar un poco el tema del transporte. Y en definitiva, pues bueno, él comentaba de que era básicamente un tema familiar el que le hacía meditar el tiempo que había entregado al servicio público y un poco el sacrificio hacia su familia, lo que le estaría llevando a meditar la decisión. ¿Y están preparados ustedes para una decisión negativa de Jaime Nebot, el que decida no ser candidato a la presidencia de la República? ¿Qué significaría para el Partido Social Cristiano? Bueno, evidentemente lamentaríamos mucho, en lo personal lamentaría que él decidiera no participar, pero de todas formas comprendería ese escenario. Espero que no suceda, sinceramente espero que no sea así. Al final, Carlos Luis, no me gusta especular, yo espero, estamos esperando esa decisión, pero el partido sabrá tomar las decisiones que deba tomar. Hemos dicho que tendremos
presentaremos una carta a la Presidencia de la República con las ideas que creemos, con la economía social de mercado que creemos, con las ideas de libertad, con el respeto a la diversidad, con el progreso que queremos para el país. Tendremos un programa económico, político y social que daremos a conocer al Ecuador y que evidentemente quién lo liderará se conocerá muy pronto. Hace un par de semanas lanzaban un comunicado en donde justamente manifestaban que no iban a hacer alianzas políticas y que el único candidato, en caso de que lo decía, iba a ser el abogado Jaime Nebot. ¿Qué los obligó a hacerlo? Bueno, no decía que no haríamos alianzas políticas. Básicamente diría que no se elegiría un candidato porque habían algunos rumores de que cierta autoridad sería el candidato del Partido Social Cristiano, Movimiento Madera de Guerrero y aliados, porque hay algunos aliados en algunas provincias. Y esto no es cierto. Fuimos enfáticos en decir, esperamos la decisión del abogado Jaime Nebot y en todo caso el partido elegirá un candidato de entre su organización. Si esa propuesta le llega a Cristina Reyes, ¿cuál sería su decisión? Carlos Luis, usted sí es sin filtros. Así se llama el programa, no hay nada que esconder. Me sorprende un poco la pregunta y realmente yo quisiera ser muy respetuosa y esperar el pronunciamiento del abogado Nebot. ¿Qué opinión les merece que Rafael Correa Delgado sea quien lidere la intención del voto de acuerdo a las últimas encuestas publicadas? Bueno, yo no puedo desmerecer que el expresidente, con las críticas fuertes que yo he hecho contra él y evidentemente con errores muy graves que le han costado hoy al país estar al borde de un colapso económico, endeudado con la China y con otros organismos y con algunos organismos multilaterales de crédito, hasta la coronilla, y haber estancado su progreso, porque yo creo que el gobierno de Correa fue un gobierno de las oportunidades perdidas. Más allá de eso, él tuvo el suficiente dinero como para invertir en algunos sectores que de alguna manera se deben sentir agradecidos por estas inversiones. Y no diría lideraría, yo creería que además las encuestas son diagnósticos de ciertos momentos. Él no puede ser candidato a la presidencia, hay algunas encuestas que circulan por allí, yo creo que la situación va a ser diversa. Antes de que me responda la siguiente pregunta, quiero agradecer al Montecristi Golf Resort y Villas. Una vez más nos abre las puertas de sus instalaciones para emitir el programa Sin Filtros, acá hoy en el restaurante principal del Montecristi Golf Resort y Villas. En esa línea, ¿qué opinión le merecen el resto de candidatos, quienes empiezan a aparecer en el entorno de estas elecciones generales 2021? No hay nombres puntuales, entonces a mí no me gustaría especular. Por ejemplo, los oficialistas apuntan a María Paula Romo, otros son el Holder. Por allí, ¿qué opinión le merece? No tengo nada que opinar respecto a ellos, pero sí sobre la gestión, y la gestión ha sido en algunos casos nefasta y en otros bastante preocupante. Más bien, ya cuando hayan nombres definidos, y obviamente nosotros tendremos una carta ganadora y tendremos un programa, como lo he dicho, económico y político, daremos nuestra opinión. Cada partido político tiene el legítimo derecho de elegir a alguien. Sé que no le gusta el hecho de poder enmarcarlos de derecha, de izquierda, de lineamientos políticos, pero en el caso de los de derecha, que en realidad terminarán siendo una gran cantidad de los candidatos que puedan aparecer, ¿no han pensado que es mejor buscar un solo candidato, fortalecerse para hacer frente? Lo que pasa es que para llegar a ese un solo candidato se deberían configurar de pronto las mismas ideas, y no siempre, y eso es saludable en democracia, no pensar todos lo mismo. Bueno, y en todo ámbito, ¿no? Por eso es que a muchos cuando dicen, nosotros no nos consideramos de derecha, si defendemos una economía social de mercado, eso quiere decir que tiene una gran connotación social, de inversión social, de no pensar que el mercado lo domina todo, que el libre capital. Pensamos que es importante que haya libre comercio, pero que también hayan ciertos controles, ciertas regulaciones, y por otro lado que haya una fuerte inversión en temas de educación, de salud, de seguridad ciudadana, porque la seguridad es el primer derecho que tenemos los ciudadanos. ¿Todos esos aspectos los incluye el programa político del Partido Social Cristiano? Sí, de toda la vida, la defensa de los derechos de los trabajadores. De siempre lo hemos tenido. Perfecto. Vamos ahora a nuestro segmento Definiciones con la invitada Cristina Reyes, la asambleísta nacional.
En la recta final del programa de hoy recogemos las definiciones de nuestra invitada. Es un segmento muy fácil y rápido. Yo le doy a conocer una palabra y usted la define, si es posible, con una palabra o con una frase corta. ¿Empezamos? Perfecto. Política. No va a ser tan corta. Actividad noble que debe reinventarse. Asamblea Nacional. Democracia. Reinados. Experiencia. Ecuador. Ay, sueño, casa. Guayaquil. Hogar. Jaime Nebot. Líder. Rafael Correa Delgado. Pasado. Lenín Moreno. Pronto pasado. Actual presidente. Socialcristianos. Libertad y progreso. Cintia Viteri. Alcaldesa de Guayaquil. Los trabajadores. Esencia de la actividad laboral. Y Cristina Reyes. Una mujer luchadora. Asambleísta, muy gentil. Era importante recoger sus criterios y mucho más en este mes en donde se conmemora, no se celebra, sino hay la oportunidad para que la mujer siga teniendo ese rol protagónico dentro de la sociedad. Muy amable. Muchas gracias, Carlos. Eran los criterios de la asambleísta Cristina Reyes en el programa de hoy, tomando en consideración todos los temas abordados, principalmente el rol de la mujer en el Ecuador actual. Un gusto como siempre, gracias al Montecristi Golf Resort y Villas por abrirnos las puertas de sus instalaciones para emitir el programa, a Juve Producciones en cuanto al trabajo que efectúan semana a semana, gracias a quienes han estado pendientes de la señal de Vito TV o en TV Cable. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, darle me gusta, suscribirse y de esa manera activar la campana para que puedan recibir todas las notificaciones y observar los programas que cada semana estamos colgando para ustedes. Gracias por su amable atención y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Sin Filtros llegó a ustedes con el auspicio de... Para probar la nueva Polar Multibeneficios, le pedimos a un grupo de personas como tú que la usara por 5 días. La verdad, me fue súper bien. La boca se siente más limpia, fresca, como si estuviera todo el día comiendo una menta. Me cepillé esta mañana y todavía siento frescura en la boca. Lo que más me gustó, el sabor. Sí, definitivamente la recomiendo. Cámbiate tú también a la nueva Polar Multibeneficios con tecnología Power Fresh que te da una sensación de frescura prolongada, probada en bocas de verdad.